Pues Levítico capítulo 14. Vamos avanzando ya un poquito más en el libro de Levítico. Estamos exactamente ya a la mitad del libro de Levítico. Y continuamos esta serie de estudios que he titulado Adoración y Santidad, debido a que la clave de este libro está en que Dios le enseña a su pueblo cómo puede su pueblo relacionarse con Él. Y vemos que es una relación de adoración del pueblo hacia Dios y una santificación de Dios hacia el pueblo. Entonces, esto nos enseña cómo podemos relacionarnos completamente con Dios. Y el estudio pasado vimos lo que tenía que hacer una persona de acuerdo a la ley de los israelitas, a la ley de Moisés, cuando contraía lepra por algún motivo. Y veíamos que era algo terrible, ¿no? Cuando una persona era invadida de lepra, veíamos que la lepra básicamente se comía a la persona hasta que se echaba a perder. Es una enfermedad que todavía existe hoy en día. Quizá ya no es tan sonada porque se han tomado medidas higiénicas, pero en países tercermundistas sigue siendo una enfermedad que se sigue viendo hoy en día y es terrible. Y veíamos que un leproso tenía que cumplir con ciertos requisitos que no eran para nada agradables. Veíamos que un leproso tenía que verse forzado a dejar a su familia para no contagiarlos, a vivir apartados del pueblo para no contagiar a ninguna persona del pueblo. Tenía que deambular con ropas rasgadas, ropa rota, para que la gente se diera cuenta que era un leproso y no se acercaran a él para evitar el contagio. Tenían que ir gritando esta palabra inmundo, inmundo. Era algo terrible cuando una persona contraía la lepra. Y vemos que la lepra en la Biblia es una analogía del pecado, de cómo el pecado afecta a nuestras vidas. Nos aleja de nuestra familia, nos aleja de las personas que amamos, nos come por dentro, nos echa a perder. Y el estudio de hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca de la lepra, pero viene una parte un poquito más agradable. El estudio de hoy veremos qué pasa cuando un leproso se sanaba de la lepra. Había ciertas leyes, ciertos requisitos que un leproso o que un ex leproso tenía que cumplir. Ahora, veremos a través de este estudio no solamente lo que en el tiempo de la ley decía al respecto, sino vamos a ver lo que podemos aprender hoy en día, aplicar hoy en día para nuestras vidas al respecto. Lo interesante acerca de este tema es que la lepra no era una enfermedad que pudiera ser sanada médicamente. Cuando en la Biblia viene un apartado para cuando un leproso se sanaba, específicamente era para cuando ocurría un milagro y ese leproso milagrosamente era sanado, porque no había una manera realmente de en que la lepra fuera sanada. Estamos hablando de una sanidad de Dios, una sanidad milagrosa. Hablamos de que Dios sanó a ese leproso. Y sabes, tenemos esta esperanza. El hombre no puede sanar al leproso, pero Dios sí puede. Y el hombre, asimismo, no puede sanar sus pecados, no puede quitar sus pecados, no puede limpiar sus pecados, pero la buena noticia es que Dios sí puede. Vamos a dividir el estudio en tres partes. La primera parte es limpiando al leproso, versículos 1 al 9. La segunda parte va a ser consagrando al leproso, versículos 10 al 32. Y la tercera parte va a ser el hogar con lepra, versículos 33 hasta el 57. Es un capítulo largo, pero primeramente Dios vamos a poder ir a través de todo el capítulo. Así que ya estás en Levítico 14. Vamos a ver el punto número 1, limpiando al leproso. Versículos 1 al 3, si me acompañas, dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, y vamos a cortarle ahí, vamos a quedarnos a medias en ese pensamiento, y vamos a ver qué está sucediendo aquí. Menciona aquí la ley para el leproso cuando se limpiare. Empieza esta parte, el versículo 2. Como ya te había dicho, esta frase es muy interesante, porque un leproso no podía ser sanado si no fuera de una manera milagrosa.
No había manera de curar la lepra. Incluso hoy en día, la lepra es muy difícil de sanar. ¿Sabes? Si hoy en día la única manera en la que una persona puede ser sanado de lepra es que se detecte desde las primeras etapas. Lo cual es muy difícil porque veíamos la semana pasada que la lepra se presenta como pequeñas manchitas que parecen realmente indefensas, que no hacen parecer que sea algo peligroso. Entonces, en verdad es difícil agarrar la lepra en sus primeras etapas. Por lo general, cuando una persona se da cuenta que tiene lepra es porque ya está avanzada, es porque ya no hay mucho que hacer. Entonces, la mejor opción en el caso de ser posible es que se le ampute el miembro que tiene la lepra. Hoy en día es muy difícil de curar la lepra. Cuando te das cuenta ya más tarde, lo que se puede hacer es ayudar a controlar la lepra de alguna manera, a disminuir su avance o hacer que el avance sea más lento, pero en verdad es difícil de controlar. Y cuánto más en este tiempo que estamos viendo unos 1600 años antes de Cristo, incluso un poco antes. Obviamente no había los recursos médicos para sanar esta enfermedad. Sin duda, cuando un leproso se sanaba, era un milagro. Y esto nos trae esperanza a nosotros, porque si hablamos de la lepra como una analogía bíblica de lo que es el pecado en nuestra vida, muchas veces pensamos que nunca vamos a poder dejar un pecado. Así como el leproso ve humanamente que es imposible que se sane, así muchas veces nosotros batallamos con el pecado, batallamos en nuestra vida y pensamos que muy difícil vamos a poder salir de esto. Y en efecto, es imposible que nosotros dejemos un pecado humanamente, ¿sabes? Pero divinamente Dios puede hacerlo. ¿Sabes? Muchos creen que ya no se ven milagros muy seguidos. Pero es verdaderamente un milagro cada vez que un pecador se arrepiente, porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. Así que cada vez que vemos a alguien viniendo al arrepentimiento, cada vez que vemos a alguien rechazando, dándole la vuelta a su pecado, estamos presenciando un verdadero milagro. Así como solamente Dios puede sanar la lepra, solamente Dios puede limpiar a un pecador. Y vemos que cuando esta persona sanaba por algún motivo, dice que tenía que ser traído al sacerdote y lo examinaba. Otra vez vemos este rol del sacerdote, que no solamente veía por la vida espiritual, sino que lo hacía en parte como en médico. Como el sacerdote en ese tiempo era el que tenía que examinar a las personas, era el que tenía que ver si de verdad había sanado y dar un diagnóstico al respecto. Versículos 4 al 7 continúa, fíjate qué dice. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo. Ay, se me fue. Y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Este ritual es muy interesante. Se requerían, dice aquí, 2 pájaros, 2 aves. Una de las aves era sacrificada. Dice aquí que era sacrificada adentro de un vaso de barro sobre aguas corrientes, es decir, sobre aguas que estaban fluyendo. Y después de que se tomaba, o de que se mataba a esta ave, de esta manera, se tomaba a la otra ave, junto con los demás elementos que dice que era el cedro, grana y hisopo, y eran cubiertos con la ave que había sido sacrificada, con la sangre de esta ave. Y después de que esto se hacía, el ave que estaba viva era dejada en libertad para que volara. Y es interesante porque esta es la manera en la que un leproso era declarado limpio, era purificado. Y al parecer, esto es una imagen de lo que hace Jesús
con el pecador. Verás, tengo un cuadro por ahí, no sé si lo podemos poner en la pantalla, y es un cuadro comparativo, y compara este ritual con lo que Jesús hizo por nosotros. Fíjate, primero vemos que tenían que ser dos aves que aparentemente eran iguales, pero una iba a liberar a la otra, una iba a salvar a la otra. Y vemos la similitud como Jesús tomó nuestra semejanza, se hizo hombre como nosotros, se hizo igual a nosotros. Aparentemente Jesús era igual a nosotros, pero ¿sabes? Él no era igual porque Él iba a liberarnos, Él iba a salvarnos. Vemos la otra parte, el ave era sacrificada en un vaso de barro. La Biblia se refiere a nosotros, a nuestros cuerpos como vasos de barro. Jesús fue sacrificado, murió en una cruz, en un cuerpo carnal, en un cuerpo terrenal. Después vemos que el ave era sacrificada, pero no se manchaba porque era sacrificada en aguas corrientes. Y esto es interesante, porque al tú sacrificar el ave dentro del agua corriendo, pues obviamente el ave se conservaba limpia a pesar de la sangre. Y vemos por el otro lado cómo Jesús fue sacrificado por el pecado, pero Él en sí estaba limpio del pecado. Él nunca cometió un pecado. No había mancha de pecado en Él. Vemos también que la segunda ave era cubierta por la sangre del ave que había sido sacrificada. Y el pecador es cubierto con la sangre de Cristo para ser perdonado. La segunda ave al final es puesta en libertad después de que se sacrificó la primera. Y el pecador es liberado gracias al sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Así que vemos estas similitudes que son bastante interesantes. Incluso los elementos que se mencionan en este ritual tienen un significado. El cedro es una madera. Nos recuerda que Jesús fue colgado en un madero. La grana y el hisopo son elementos que en la Biblia los hablan versículos acerca de ser limpiados por el pecado. Por ejemplo, Isaías 1:18 habla acerca de la grana y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Salmo 51:7 habla acerca de la purificación con el hisopo. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces vemos que toda esta analogía nos está hablando, nos está mostrando cómo es que Jesús es nuestra esperanza hoy en día para ser limpios, para ser salvados, para ser liberados del pecado. Así como el leproso era limpiado a través de esto, nosotros somos limpiados a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Versículos 8 al 9 continúa. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Vemos aquí que después de este ritual, este leproso tenía que ir a lavar sus vestidos. Y es interesante esta parte de lavar sus vestidos. Es importante en el contexto de aquel que es limpiado por el pecado, porque esta también es una promesa, ¿sabes?, que nos hace Dios. Y esta promesa se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Lo puedes ver en la pantalla. Fíjate esta hermosa promesa. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y fíjate, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Tenemos una promesa de que si tú pones tu fe en Jesucristo, en el día en el que tú llegues delante de su presencia y Jesús nos presente a nosotros delante del Padre como su iglesia, nos va a presentar como una iglesia santa, como una iglesia pura, como una iglesia sin mancha. ¿Nunca te ha pasado que tienes un amigo que es así como muy buena onda, es a todo dar, pero no tiene una muy buena imagen?
que a lo mejor no se baña, a lo mejor es así medio apestosillo, pero tú sabes que es a todo dar. Y entonces el día que llega a tu casa, tienes miedo de que tu mamá lo odie, o de que tus padres no aprueben, o que piensen que es una mala influencia para ti esta amistad. Y entonces como lo presentas así como que, mira, te presento al Dani, ¿no? Así como con pena o no sé, con incertidumbre de cómo lo van a recibir tus papás en tu casa. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. O no sé si has sido esa persona que han presentado así. Pero sabes, la buena noticia es que Dios no te va a presentar con miedo. Dios no te va a presentar con vergüenza. Jesús no te va a presentar delante del Padre así como mira, papá, te presento al Dani, para ver si lo acepta o para ver si le cae bien. Dice que Jesús te va a presentar delante del Padre con gloria, con honra, como una iglesia santa. O sea, con estas vestiduras blancas, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras fallado. Cuando pones tu fe en Jesucristo. Y tú sabes, y yo sé, que en realidad sí deberíamos de ser presentados como ese amigo raro que huele medio feo y que es medio extraño. Porque somos pecadores y tú y yo sabemos que estamos inclinados al mal, y tú y yo sabemos que somos imperfectos y le fallamos a Dios. Pero lo grandioso es que nosotros ya no somos eso delante de Dios. Porque Él nos ha purificado. Si tú has creído en Jesucristo, si tú lo has recibido como tu Salvador, Él ya no te ve quizás como tú te sigues viendo. Él te ve como a su Hijo, porque Él te ha purificado y te ha vestido de honra. Es interesante porque después de que el leproso tenía que lavar sus vestidos, dice que después tenía que raparse, dice, tiene que raer el pelo de su cabeza. Incluso dice que tiene que quitarse la barba. Todavía más raro, tiene que quitarse las cejas. ¿Te imaginas? Qué raro ser una persona sin cejas. Y es interesante esto porque esto habla acerca de una persona que viene a ser como nueva. En este sentido, como el nacimiento de un bebé. Como un nuevo pelo, como nueva barba, como nuevas cejas. Como un nacimiento de nuevo. Y esto es interesante porque Jesús no está en el negocio de la remodelación de pecadores, ¿sabías? Jesús no está interesado en hacer una mejor versión de ti. A lo mejor si tú tienes un teléfono, un iPhone o un iPad, de repente te llegan las actualizaciones, ¿no? Que el 8 punto no sé qué, o que el 10 punto no sé cuál. Y el punto no sé qué es que hay una mejora o que hay una corrección. Y sabes, Dios no está interesado en eso. Dios no está interesado en una mejor versión de ti. Dios está interesado en hacerte de nuevo. Él no está en la remodelación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es esta misma idea, eres una nueva persona. Cuando tú te arrepientes y vienes al Señor, Él no simplemente te mejora, Él borra lo que había sido. Delante de Él, todos tus pecados son borrados como si nunca los hubieras cometido en el momento en el que tú te arrepientes y vienes a ser delante de Dios como una nueva criatura, como un borrón y cuenta nueva. Dios es tan bueno que no solo quiere mejorarte, sino que Él va a borrar lo que tú eras, va a borrar tus pecados como si nunca los hubieses cometido. No se acordará más de ellos, como si nunca hubieran sucedido. Como si fueras un bebé otra vez. Como si hubieras vuelto a empezar tu vida. Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dios tiene una vida nueva para ti, si tú estás dispuesto a arrepentirte. Y tú estás dispuesto a rendirte a Él. Así que este era el ritual de la limpieza del leproso y nos habla muchísimo acerca de lo que Jesús hace con nosotros. Ahora vamos a ver la consagración de aquel que era un leproso. Fíjate, el punto número 2 del estudio, consagrando al leproso.
Vamos a ver versículos 10 al 13. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Vemos ahora que Dios pedía estos 3 sacrificios por el pecado y por la culpa. El leproso ahora estaba reconciliado con Dios, ¿sí? Antes, en el momento en el que le fue diagnosticada la lepra, tuvo que dejar el pueblo, tuvo que dejar su familia, por lo tanto, ya no podía ir a presentar al pueblo su sacrificio, ya no podía tener este compañerismo con Dios de alguna manera porque tenía que estar aislado del pueblo, pero ahora viene esta reconciliación en el que el leproso otra vez viene al templo, viene a presentar estos sacrificios otra vez delante de Dios, y esto nos habla de una reconciliación con Dios. Él podía empezarse a relacionar con Dios otra vez a través de estos sacrificios. Y es importante reconocer esto. Dios nos limpia y nos perdona con el objetivo de que nos relacionemos con Él. La intención de Dios no es salvar a alguien y que esa persona que Él salva se vaya y nunca más se acuerde de que Dios existe. Créeme que ese no es el propósito de Dios cuando salva a alguien. El propósito de Dios cuando salva a alguien es que esta persona venga a estar cerca de Dios, venga a tener compañerismo con Él. Es imperativo para toda persona que nace de nuevo empezar a relacionarse con Dios. Es la fe en Jesús lo que nos salva, y eso no hay duda, pero es el compañerismo con Dios lo que nos hace crecer espiritualmente, lo que nos ayuda a vivir de una manera santa, de una manera agradable a Dios. Así que estas 2 cosas tienen que estar acompañadas. ¿Sabes? Si tú le predicas a alguien de Cristo, no te quedes sin canalizarlo con una iglesia. Un pastor muy famoso decía que eso incluso puede ser cruel. Predicarle a alguien que reconoce a Cristo y no canalizarlo con una iglesia es como dejar a un bebé recién nacido a su propia suerte. Necesita canalizarse con una iglesia porque necesita aprender a relacionarse con Dios, necesita aprender a acercarse a Dios y a crecer en su caminar espiritual. Así que si hablamos de la consagración de un pecador, es bien importante vivir consagrados para Dios a través de un compañerismo constante con Dios. Versículos 14 al 20 dice: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecho y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de la mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Viene otra parte de este proceso, y esta parte la considero peculiarmente interesante, porque nos deja ver que esto no nada más es un ritual de purificación, sino que esto es un ritual de consagración. ¿Cómo nos damos cuenta?
Esto que vemos aquí, que dice que de la sangre del sacrificio tenía que untar en su lóbulo derecho, en su pulgar derecho de la mano y en su pulgar derecho del pie, ya lo habíamos visto antes, no sé si te suena conocido, pero lo habíamos visto en la consagración de los sacerdotes. Cuando una persona venía a ser sacerdote y para consagrarse como sacerdote se hacían los sacrificios y de los mismos sacrificios se hacía este mismo proceso. De la sangre se ponía en el lóbulo y en el pulgar derecho del pie y de la mano del sacerdote. Y esto era una consagración. Era una manera en la que se entregaba este sacerdote para servir a Dios por completo. Y vemos que se hace lo mismo con el leproso. Y es aún más interesante que no solo se hace con la sangre, sino también se hace, dice aquí, con el aceite. La sangre del cordero sabemos que representa la sangre de Jesús. Y el aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y me encanta ver esto porque la intención de Dios al limpiar a este leproso no es nada más decirle, bueno, ya estás limpio, sino decirle, ven, estás consagrado para mí. Ven, tienes que servirme. Ven, has sido apartado para una labor especial. Y esto me encanta porque esto es lo que Dios hace con el pecador. No solo lo limpia, sino lo consagra. Dios ha apartado al pecador para que el pecador ahora sirva a Dios. Dios le ha dado un propósito, Dios le ha dado una misión para cumplir. ¿Sabes? Cuando vivimos sin Cristo, vivimos muchas veces sin motivo, vivimos muchas veces sin propósito, vivimos simplemente por vivir, o a lo mejor tenemos un propósito, pero nuestro propósito es erróneo, nuestro propósito es incorrecto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Cuando Cristo viene a tu vida y te limpia y te rescata, no solamente te limpia del pecado, te quita la maldad o quita la maldad que había en contra de ti, sino que ahora tiene un propósito nuevo para tu vida, tiene planes mejores para tu vida, tiene un motivo mejor para tu vida. Y es lo que vemos aquí. Si tú te sientes en un momento desanimado a lo mejor perdido o incluso en depresión. Hace unos días compartí una noticia de un pastor que tristemente batallaba con la depresión y terminó suicidándose. Y creo que esto es algo sumamente triste, pero es real dentro de la iglesia. Y sabes, muchas personas viven así. Pero sabes, tenemos que recordar que Dios no solamente nos ha limpiado, sino que nos ha consagrado. Dios no solamente te ha dado la promesa de vida eterna en la siguiente vida, sino que te ha dado un propósito y una misión para cumplir en esta vida. Tu vida tiene un sentido ahora. Tu vida tiene un plan ahora. Tu vida tiene un propósito ahora. Y lo vas a encontrar mientras te acercas a Dios, mientras tienes compañerismo con Él, mientras lo buscas. Él va a revelar ese plan en tu vida. Y eso me encanta del Señor. No solamente está interesado en salvarnos, está interesado en darnos propósito, en darnos sentido. Ahora, en los versículos 21 al 32, vemos que Dios abre una posibilidad más, como siempre la abre, de que a lo mejor hay alguien que no puede pagar los 3 corderos, porque eran 3 sacrificios los que tenía que presentar un leproso. Entonces Dios le da la oportunidad de entregar nada más un cordero y 2 aves, como lo hemos visto en muchas ocasiones, que abre esta posibilidad para aquellos que no tienen el recurso monetario para pagar sus 3 sacrificios de cordero. Abre esta opción que es más barata y abre posibilidades para personas que no tienen esa capacidad económica. Y eso nos recuerda una vez más cómo Dios desea que todas las personas se acerquen a Él sin importar su trasfondo, sin importar si tiene o no tiene dinero, sin importar su clase social. Dios simplemente está interesado que el pecador venga a Él. Y me encanta eso del Señor. Pero vamos a saltar esta parte, esos versículos, porque repite básicamente todo lo que ya habíamos leído. Y vamos a pasar al versículo 33, en donde vamos a iniciar el tercer punto del estudio de hoy, que es el hogar con lepra. Y este punto es bien interesante, vamos a prestar mucha atención. Versículos 33 al 35. Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo,
Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo la plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Esta ley era específicamente, dice aquí, cuando ellos hayan entrado en la tierra de Canaán. Ellos todavía no están en el Canaán, ellos están deambulando todavía en el desierto, pero Dios les empieza a dar mandamientos para cuando ellos lleguen a Canaán. Y es bien interesante porque esto no solamente es un mandamiento, esto es una promesa, ¿te das cuenta? Dios les iba a dar un lugar en donde habitar, o sea, el Canaán. Dios está reafirmando que ellos van a entrar en esa tierra que Él les prometió, pero no solamente eso, les está afirmando que ellos van a tener un hogar en donde vivir. Porque esta ley, a continuación vamos a hablar acerca de las casas de los israelitas. Sabes, en este momento ellos no tienen casas porque viven en el desierto, ellos viven en tiendas de campaña, pero Dios les está dando esta promesa de que no solamente les va a dar un lugar en el Canaán, sino que les va a dar un hogar en el Canaán. Cada quien va a tener una casa en donde habitar. Y es interesante, una de las advertencias para cuando ellos tuvieran ya estas casas sería que ellos tenían que reportar al sacerdote si les aparecía, dice aquí, alguna plaga en las paredes. ¿Te acuerdas que el estudio pasado hablamos que para el judío en este tiempo la lepra no solamente era la que le salía en la piel a las personas, sino que la lepra también era aquellos hongos que salen en la ropa, la humedad que se empieza a ver? Bueno, también aplicaba esto para las casas. Cuando una casa le entraba humedad, le entraba hongos, se decía que esta casa tenía lepra, porque era una impureza en la pared. Entonces, me gustaría recalcar esta parte. Era labor de cada persona reportar si en su casa había lepra, si en su casa había impureza. Y dando una aplicación práctica, recordando que la lepra es una analogía del pecado, déjame decirte que muchas veces hay pecado en nuestro hogar, hay pecado en nuestra casa, pero no estamos dispuestos a reportarlo. Tratamos de ocultarlo, tratamos de vivir sin que nadie más se entere de que mi casa está así, porque me da vergüenza que la gente vea que mi casa está aquí. Pero vemos aquí en el libro de Levítico que era responsabilidad de cada jefe de familia ir con el sacerdote y decir: ¿sabes qué? En mi casa hay impureza, en mi casa hay lepra. Sabemos que necesitamos ayuda muchas veces. Sabemos que necesitamos rendir cuentas, pero simplemente no nos atrevemos a pedir la ayuda. Simplemente no nos atrevemos a dejar que esto salga a la luz, y entonces tratamos de solucionar nuestra situación con nuestras propias fuerzas, tratando de arreglar las cosas solos. Y solo déjame decirte algo y animarte: no cuesta nada pedir un consejo. Bueno, por lo menos en nuestra iglesia no te cobro si me pides un consejo, no te preocupes. Sí, es gratis. Y no va a pasar nada si tú te acercas y me preguntas: oye, fíjate que tengo esta situación, ¿qué me recomiendas hacer? ¿O qué me dice la Biblia que haga al respecto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿Cómo puedo vencer este pecado? Créeme que no va a pasar nada. Ni me voy a espantar, ni te voy a juzgar, ni nada por el estilo, ¿sabes? Todos tenemos problemas que resolver en casa, y es sabio pedir consejo al respecto. Estoy seguro de que si yo pregunto a alguien, o les digo, levante la mano si alguien no tiene problemas en su casa, yo creo que nadie podría levantar la mano. Estoy seguro de que nadie la podría levantar, porque todos los tenemos. Es un hecho, y tenemos que aprender a lidiar con ellos, y pedir ayuda es parte del proceso. Así que vemos aquí como cada jefe de familia era el responsable de reportar si en su casa había impureza, si en su casa había esta lepra. Fíjate, versículos 36 al 42. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa
antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Una vez más vemos al sacerdote encargándose de este tipo de problemas. Ya vimos que no solamente era el aspecto espiritual, vimos que era este aspecto como de medicina, de salud, de diagnosticar al leproso, de diagnosticar al enfermo, pero ahora vemos otra responsabilidad de los sacerdotes, que era básicamente como dar mantenimiento a las casas del pueblo, porque si le entraba humedad, si le entraba hongo, era el sacerdote el encargado de ir y checar el problema. Entonces ya te imaginarás cuánto trabajo tenían los sacerdotes en el tiempo de Moisés. Ahora, el proceso era simple. Las casas eran de piedra, pero tenían un recubrimiento de barro. Entonces, si sobre el barro se veía una mancha que parecía penetrar más allá del barro, entonces la persona tenía que ir al sacerdote y reportar esta mancha, que podía ser esta lepra en la casa, este hongo o esta humedad que está penetrando dentro de la casa. Entonces el sacerdote iba y clausuraba la casa por 7 días para ver qué es lo que sucedía. Tenían que vaciar la casa, sacar todo de la casa y tenían que clausurar esa casa por 7 días para ver si el hongo menguaba o si el hongo continuaba creciendo o esparciéndose. Entonces, si continuaba esparciéndose después de esos 7 días, lo que tenían que hacer es raspar toda la pared, porque te acuerdas que te dije que tienen un recubrimiento de barro. Se tiene que raspar todo el barro y sacar las piedras que están contaminadas o que están infectadas de esa impureza, y tienen que ser reemplazadas por piedras nuevas y volver a poner el acabado de barro que llevaba encima, ¿no? Entonces, era como una labor de mantenimiento para los hogares que estaba a cargo de los sacerdotes. Por supuesto que estas medidas a lo mejor parecían exageradas, pero eran buenas para la salud de los habitantes de ese hogar, porque evitaba que contagiaran o que contrayeran enfermedades debido a la humedad o debido a los hongos en las paredes. Así que, aunque exagerado, podemos decir ciertamente útil, ciertamente bueno, benéfico para la salud de la familia. Versículos 43 al 48. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en los que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiera en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrara el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Vemos que hay un último paso. Supongamos que raspaste, quitaste las piedras que estaban infectadas, las reemplazaste y volviste a poner el acabado todo bien, pero la casa le sigue saliendo constantemente esta impureza, este hongo. Entonces el paso era demoler la casa. Era tirar la casa y volverla a levantar otra vez desde sus cimientos. Vemos algo similar en las casas de hoy en día, sobre todo desde que llegué a vivir a Jalapa. Lo empecé a ver muchísimo más seguido. Aquí fue la primera vez que escuché esta frase: esa casa ya está enferma. Y la escuché, no me acuerdo de quién,
No sé si es una frase muy común que se utilice aquí, pero la escuché por primera vez aquí y se me hizo súper raro la primera vez que lo escuché, pero después entendí a qué se refería, y es que es verdad. Hay casas que por mucho que las arregles, por mucho que quites la humedad, que las raspes o que hagas todo el proceso, que las impermeabilices, que las pintes, le sigue saliendo humedad. Y viene siendo este problema todavía constante. Y es que la humedad simplemente ya se impregnó en la casa. Así que como dirían, es una casa que está enferma. Y es malo para la salud vivir en estas casas, vivir en este tipo de ambiente. De hecho, mientras que estábamos buscando local, antes de que nos decidiéramos por había otro que era una muy buena opción, pero se sentía la humedad de una manera tremenda. Y simplemente decidimos que no era un buen lugar porque el grado de humedad iba a ser dañino para la salud de los congregantes. Así que Dios nos proveyó después de este lugar en el que estamos ahorita. Pero comprendemos el por qué aquí en Levítico dichas casas tenían que ser demolidas y ser construidas desde los cimientos otra vez. Ahora, lo que vamos a ver a continuación se me hizo súper interesante, porque vemos que la misma medida que se utilizaba para purificar a un leproso era la misma medida que se utilizaba para declarar una casa que era ya limpia de impurezas. Fíjate, versículos 49 al 57. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Se me hace muy interesante que vemos el mismo ritual de purificación para el hogar que tenía para el leproso. Las 2 aves, una muere, la otra es dejada en libertad. Los mismos elementos, el cedro, la grana, el hisopo que habíamos visto que hablan acerca de esta purificación que nos da Jesús. Y me encanta porque, ¿sabes? Jesús no solamente es la solución para limpiar tu vida. Jesús es la esperanza para sanar nuestros hogares. Y yo creo que el Señor quiere recordarnos esto en esta noche. Pienso en todo este proceso que tenían que pasar las familias israelitas para limpiar sus hogares de lepra. Y me imagino que era un dolor de cabeza raspar el barro y sacar las piedras y volverlas a reemplazar y volver a poner. Y me imagino que era un dolor de cabeza, y si volvía a salir otra vez y si no de plano, pues tenía que demolerse la casa y volverse a construir. Y probablemente todo este proceso era un dolor de cabeza para los israelitas, hasta para el sacerdote probablemente. Y pienso que Dios nos ha dado este trabajo al líder de cada hogar. Yo como varón tengo la responsabilidad de darle mantenimiento a mi casa. Y ya no estoy hablando de un mantenimiento físico. Estoy hablando de un mantenimiento espiritual. Lo que mi familia necesita para estar sana espiritualmente. Yo tengo la responsabilidad de ver por esto. De pedir ayuda, si tengo que pedir ayuda. De raspar pared, si es raspar pared, de cambiar piedra, si es cambiar piedra. Ver por mi vida espiritual, por la vida espiritual de mi esposa, por la vida espiritual de mis hijos. Este capítulo me hizo recordar una enseñanza que Jesús una vez dio. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, Mateo capítulo 7. Para terminar, me gustaría cerrar en este pasaje.
Mateo 7 del 24 al 27. Siento simplemente que es lo que el Señor desea hablarnos en esta noche. Y siento que es adecuado para la enseñanza de hoy terminar con este pasaje. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Quieres un hogar sin lepra? Sigue este consejo. El cimiento de tu casa tiene que ser la roca. Jesucristo es la roca. Si en tu cimiento está Jesucristo, si Jesús es la cabeza en tu hogar, si la Biblia es la ley en tu hogar, si el amor de Jesús es lo que rige el trato dentro de mi casa, el cómo trato a mi esposa, el cómo trato a mis hijos, el cómo trato a mis padres, el cómo trato a mi prójimo, si el amor de Jesús es lo que rige en nuestro hogar, entonces tenemos un buen cimiento. Que no falte la oración en tu hogar. Es la única manera en la que tu casa se va a mantener limpia. Este es el mantenimiento que tu casa requiere. Este es el mantenimiento que tu casa necesita. Quizás tú veas tu vida hoy en día y digas, ese no es el cimiento de mi casa. Quisiera que lo fuera, pero no lo es. Quizás como los israelitas, a lo mejor necesites demoler para construir todo otra vez desde su cimiento. Es costoso y necesitas invertirle tiempo, pero vale la pena. Muchas veces hay que demoler todo aquello que rompe con la paz en tu hogar, que estorba la vida espiritual de tu familia. Muchas veces tenemos que demoler el orgullo, tenemos que demoler nuestros rencores, tenemos que demoler hábitos pecaminosos que nos están estorbando. No importa lo que sea necesario, hazlo, porque te aseguro que vale la pena invertir hoy para tener un hogar sano, un hogar que esté cimentado en Cristo. Todos estamos en ese proceso. Todos necesitamos invertir en este mantenimiento. Toda casa lo necesita. Así que te animo, porque Dios está contigo. Si tú decides hacer eso, Dios te va a respaldar, ¿sabes? Y Él es el que va a hacer la obra. Vamos a terminar en oración.